¿Qué tal a todos? Bienvenidos al video sobre la Unión de Repúblicas Socialdemócratas Soviéticas. Yo soy Cristian Matallana y el día de hoy les voy a hablar acerca del auge, caída y nivel económico de la Unión Soviética. Vamos a explicar cada paso a paso de cómo fue a lo largo de la historia de la Unión Soviética. Y también vamos a hablar de esos antecedentes para entender cómo se formó la Unión Soviética. Para entender la creación de la Unión Soviética, se remontan desde el siglo XIX, con la llegada de Alejandro II al poder, de la familia Romanov y de la monarquía en general. ¿Qué pasa con él? Él básicamente tenía unas políticas a nivel agrícola, las cuales no permitían el progreso, debido a que estos se veían obligados a estar siempre en granjas, las cuales no eran bien valorados, no se recibía un buen salario, no tenían días de descanso y aparte, en el caso, tenían que pagarle cierto capital al dueño de las tierras. Esto generó un gran descontento en la población, generando varias veces que se generan atentados hacia su persona, logrando uno de ellos, logrando el asesinato de él. Sin embargo, Alejandro III, el sucesor de Alejandro II, siguió con la autocracia que se estaba formando en el Imperio Ruso, lo cual dejó más descontento a la ciudadanía. Un gran descontento nuevamente. Y trataron de asesinarlo. Sin embargo, con él no se pudo hacer eso mismo. Más adelante, debido a todo el progreso que estaba teniendo Europa en general con la Revolución Industrial, llegó a Rusia, lo que generó el desplazamiento del campo a la ciudad para poder incentivar esa revolución. ¿Qué pasa? Que básicamente las personas que venían de allá, que venían de los campos, no eran muy bien tratados, y las personas que se quedaban en los campos básicamente sufrieron de un crudo invierno, lo cual llevó a varias revueltas y varios intentos de asesinato hacia su persona. Más adelante, con el fallecimiento de Alejandro III, siguió su sucesor, Nicolás II, siguió con las mismas políticas. Sin embargo, a nivel económico cambió bastantes cosas, debido a que a nivel de la industrialización que estaba ocurriendo en Rusia, él básicamente basó la industria en material bélico, debido a que en 1905, en la guerra sino-japonesa, en la cual el Imperio japonés y el Imperio ruso pelean, el Imperio japonés se va con una gran victoria. Esto generó una gran crisis a nivel político y social, debido a que el descontento en general que ya se estaba dando desde anteriores mandatos por parte de la población se generó más en el año 1905. ¿Qué pasa? Debido a esto, un cura convocó unas protestas en el Palacio de Invierno. Sin embargo, estas protestas fueron brutalmente masacradas y acabadas con el asesinato de muchas personas. Esto generó mucho más descontento a nivel poblacional, llevando a que se creara la Duma. La Duma a nivel político fue un sistema en el cual las personas podían participar y tomar decisiones del imperio, permitiendo ser similar a un senado. Esto generó que el zar ya no tuviera el poder absoluto. Sin embargo, como él seguía con sus doctrinas y sus políticas bastante autócratas, no permitió la participación mucho de estas dumas. En 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial y con Rusia entrando a la misma, se generó a nivel económico un gran avance, debido a que el material bélico estaba construyéndose de una manera bastante adelantada. ¿Qué generó esto? Que con 3 años de guerra, la población y en general los soldados estuvieron bastante cansados de la situación, generando en 1917 la Revolución de Febrero, la cual se iniciaron por unas protestas en Petrogrado, y lo que generó la abdicación del zar y la disolución de la familia Romanov en el poder. También en la Revolución de Octubre lo que genera es que Lenin y Trotsky, líderes del Partido Comunista Ruso, decidieron tomar el poder, debido a que en 1917, con la Revolución de Febrero, Alexander Kerensky fue el que se quedó encargado del poder, y la Duma también asumió el poder de esto. Sin embargo, ellos dan un golpe de estado, abdicando totalmente a la Duma y abdicando totalmente a Alexander Kerensky del poder para pasar al Partido Comunista. Este no fue el fin de la paz para Rusia y en general, debido a que el Partido Blanco, el cual era un partido del cual eran simpatizantes del zar, decidieron no rendirse ante los soviéticos. Decidieron iniciar una guerra civil de 1918 a 1922. Esta inicia con el asesinato de la familia Romanov en Ekaterimburgo y termina en 1922 con la victoria del Partido Rojo. 1922, con la finalización de la guerra civil rusa, con la victoria del Partido Rojo y la derrota del Partido Blanco, se generó que básicamente Lenin pudiera proclamar el primer estado socialista en la historia, la Unión Soviética. Esto generó que Lenin diera bastantes saltos y cambios a nivel económico con lo que habíamos visto antes de la revolución, como por ejemplo el primer cambio era que ya no existía la propiedad privada, que el Estado era el encargado de
tener los bienes y servicios y que básicamente era un estado en planificación central, es decir, que iba a intervenir a nivel económico. A nivel político, solo era un partido el que dirigía, no había más partidos políticos, los cuales eran. El único que iba a dirigir era el Partido Comunista Ruso. También se generó a nivel social un cambio distinto, debido a que la economía en teoría favorecía a nivel social a todos. Sin embargo, el comunismo no funcionaba de esa manera dentro de la Unión Soviética, debido a que los políticos de la Unión Soviética, ellos eran los que se hacían ricos. Sin embargo, la población no era muy favorecida, pero esta no se podía revelar, debido a que venían de un desgaste bastante, debido a que venían de una derrota en la Primera Guerra Mundial, al Lenin haberlo sacado en la Revolución de Octubre, y han perdido bastante territorio. La Unión Soviética se proclamó con 15 territorios, y esto generó que más de 15 países estuvieran dentro de esta misma Unión Soviética. Industrialización acelerada mediante los planes quinquenales desde 1928 bajo la dirección de Stalin y la Agencia de Planificación Centralizada, Gosplan. Se establecieron metas de producción extremadamente ambiciosas, especialmente en la industria pesada, como lo es el acero, el carbono, la maquinaria forzada y muchas más. Se movilizaron recursos masivamente, a menudo mediante trabajo forzado, como el Gulag, para construir fábricas, presas y ciudades industriales enteras. Stanley logró transformar a la URSS de un país agrario a una gran potencia industrial, un poco más de una década. Una hazaña económicamente sin precedentes en velocidad, pero a costa de un nivel de vida muy bajo para la población, la ausencia de bienes de consumo y una represión política brutal. Se estableció firmemente la economía de mando, donde el Estado, no el mercado, decía qué producir y cómo y para quién. Tras la muerte de Stanley en 1953, Nikita Khrushchev intentó reformar el sistema, denunció los excesos de Stanley y buscó mejorar la vida del ciudadano común. Económicamente, Khrushchev impulsó la campaña de las tierras vírgenes para aumentar la producción agrícola con éxito inicial, pero problemas ecológicos posteriores, y puso más énfasis en la producción de bienes de consumo y vivienda. Intentó descentralizar algo la planificación económica, pero estos intentos fueron limitados y a menudo inconsistentes, chocando con la burocracia del sistema de mando stalinicista. A principios de los 80, la URSS entró en la llamada era del estancamiento. Satoi, políticamente fue una época de conservadurismo y estabilidad aparente, pero económicamente el sistema de mando mostró sus limitaciones crónicas. Aunque la URSS era una superpotencia militar, la economía sufría de ineficiencia crónica, falta de innovación, baja calidad, sector agrícola débil, dependencia creciente de las exportaciones de petróleo y gas, economía sumergida. Cuando Mikhail Gorbachev llegó al poder en 1985, heredó una economía estancada y un sistema en crisis. Consciente de la necesidad de un cambio profundo, lanzó la perestroika, reestructuración. Esta fue la reforma económica más ambiciosa desde la NEP. Sus objetivos incluían introducir elementos de mercado, dar más autonomía a las empresas estatales, permitir la creación de cooperativas y pequeñas empresas privadas, buscar inversión y tecnología occidental, reformar los precios controlados por el Estado. Sin embargo, la perestroika, implementada junto con la apertura política de la Glasnost, tuvo efecto caótico, desmanteló parcialmente los viejos mecanismos de la economía de mando, sin crear rápidamente mecanismos de mercado funcionales. El 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética dejaría de existir. Su legado fue bastante importante a nivel mundial, debido a que permitió proclamar varios estados comunistas, como lo fueron Vietnam del Norte, como lo fueron Cuba o como lo fueron China. Sin embargo, tenemos que entender qué pasó después de la Unión Soviética. Boris Yeltsin fue quien se encargó de tomar las riendas en Rusia. Las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética se disolvieron y cada quien tenía un estado diferente y tenía una economía distinta. Sin embargo, como hemos visto actualmente, Rusia fue la economía que más se vio beneficiada y el país que más se vio beneficiado con estos cambios, debido a que su poder geopolítico se conservó a lo largo de la historia.